El día de hoy entonces vamos a continuar nuestro estudio del credo niceno. Como les dije y les hemos dicho estas semanas, la idea es aprovechar el 1700 aniversario de la redacción de ese credo en el año 325 después de Cristo. Porque mis hermanos, después de la Biblia, el documento más importante para la iglesia es este credo. Ahora, como hemos hecho antes de continuar con la clase, vamos a recitar el credo. Para este momento espero que ya la gran mayoría se hayan aprendido la primera parte. A partir de hoy vamos a estudiar la segunda parte, a tratar de memorizarlo. Pero vamos entonces a recitar el credo. 1, 2, 3. Creemos en un solo Dios, el Padre, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor, Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, quien fue engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, teniendo la misma esencia que el Padre, por medio de quien todas las cosas fueron hechas, quien por amor a nosotros, los hombres, y para nuestra salvación descendió del cielo y se encarnó por el Espíritu Santo y la Virgen María y fue hecho hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato, y padeció, y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y de cuyo reino no tendrá fin. Y en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, quien procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por medio de los profetas, y en una iglesia santa, católica y apostólica, confesamos un bautismo para el perdón de pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es una introducción al credo. Vimos en primer lugar su utilidad, ¿verdad? Cómo es que nos sirve a nosotros como iglesia estudiar el credo, recitarlo en la iglesia. Y la semana pasada empezamos a ver la doctrina del progreso del dogma. Lo primero que hicimos fue definir el término, ¿verdad? El dogma es el fruto de la reflexión de la iglesia como un cuerpo, no es de un individuo, es de la iglesia como un cuerpo de creyentes, como el representante competente de ella, ¿verdad? Por eso es que cuando hablamos de alguien dice, ¿verdad? Es que las confesiones hay que cambiarlas. Bueno, ¿quién las va a cambiar? Nosotros como iglesia, ¿no? Hay otras iglesias bautistas reformadas, ¿verdad? Hay otros creyentes en el mundo. ¿Quién va a cambiar? No. El dogma es el fruto de la reflexión de la iglesia como cuerpo de creyentes, como el representante competente de la iglesia, pero basado en las verdades o doctrinas reveladas en las Escrituras. No son inventos. Es la reflexión de la iglesia de lo que Dios nos ha dado en su palabra. Eso es el dogma. Dijimos que los dogmas no son infalibles, ¿verdad? Ellos no son theoneustos, no son inspirados, no salieron de la boca de Dios, pero sí se caracterizan en primer lugar por su estabilidad. ¿Por qué? Porque vienen de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces son estables. 1700 años tenemos confesando el credo niceno. Y además se caracterizan por su autoridad. No son autoritativos como la Biblia, solo la Biblia es completamente autoritativa porque es solo de la Biblia la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es una autoridad o tiene autoridad derivada. ¿Por qué? Porque materialmente viene de la reflexión de la iglesia de las Escrituras.
¿verdad? Como dijo James Orr, los credos no son las creaciones de las mentes individuales. Tienen a sus espaldas siglos de desarrollo, de conflicto y de presencia de testigos. Su éxito en la historia es la contraparte del fracaso de los puntos de vista opuestos, del arrianismo. Para elogiarse a sí mismos, para mantenerse firme en la batalla. Representan la supervivencia del más apto en la doctrina, bajo la tensión más severa posible. Ni una de estas doctrinas hubiera podido sobrevivir si no se hubiera fundado en la palabra de Dios y si hubiera sentido que era fiel a la experiencia cristiana. Y eso es muy importante. Cuando Arrio viene a la escena y otros hombres empiezan a hablar cosas con respecto al Hijo, que la iglesia se opone a ello, porque esa no ha sido la experiencia cristiana. Los cristianos por siglos venían confesando la Trinidad en su bautismo, adorando a Cristo como Dios y al Espíritu Santo como Dios. Y viene Arrio y dice que el Hijo es creación de Dios, que Él no es Dios como el Padre. La iglesia se opone a eso, no solo porque no viene de las Escrituras, sino porque no es parte de la experiencia cristiana. Y aquí fue donde terminamos la semana pasada. Los credos entonces son dogmas de la fe, son el fruto de la reflexión de la iglesia, ¿verdad? Y los dogmas entonces no son el fruto de la inspiración divina. ¿Qué es el fruto de la inspiración divina? Esto, nada más. Pero los dogmas son el fruto de la providencia divina. Y eso es a donde yo quiero llegar. Eso es lo que yo quiero que nosotros entendamos. Porque a esto es lo que yo me refiero con el progreso del dogma. Lo que sucede en la historia de la iglesia es que la iglesia, bajo la iluminación del Espíritu Santo, no bajo la inspiración, sino bajo la iluminación del Espíritu Santo, ella se hace cada vez más consciente de las riquezas, de las verdades divinas que nosotros poseemos en las Escrituras. Eso es lo que ocurre. De nuevo, Dios está llevando a su iglesia desde la infancia hasta la madurez. Y poco a poco, en la providencia de Dios, por la obra iluminadora del Espíritu Santo, la iglesia, poco a poco se va haciendo cada vez más consciente de las riquezas que tiene en las Escrituras, de las diversas doctrinas que Dios nos ha revelado en ellas. Como sucede con un hombre, ¿verdad? Que va desde su infancia hacia su adultez, va entendiendo que cada vez mejor el mundo que lo rodea. Así sucede con el dogma. ¿Verdad? Usted, un niño, no entiende el mundo como lo entiendo yo. O yo no entendí el mundo a los 2 años como lo entiendo hoy. ¿Por qué? Porque ha habido una madurez. Lo mismo ha ocurrido en la providencia de Dios con la iglesia. Dios en su providencia va llevando a su iglesia desde la infancia hacia la adultez. De nuevo, permitiéndole que ella vea y entienda cada vez mejor la palabra de Dios, pero no de una manera arbitraria. Cuando nosotros estudiamos la historia del dogma, nosotros podemos ver, mis hermanos, cómo Dios ha llevado a la iglesia desde su infancia hacia su madurez. Y cómo Dios lo ha hecho de manera sistemática. Esto es lo que la semana pasada terminé. Quería decir, esto es lo increíble. Hermanos, la manera en la que la iglesia ha ido progresando en su entendimiento de la Escritura no ha sido arbitraria. Sistemáticamente Dios nos ha llevado desde la infancia hasta la madurez. La iglesia no empezó confesando, mis hermanos, el dogma de la Trinidad. El primer dogma, la primera doctrina que debía ser establecida, como veremos, era la doctrina de la Sagrada Escritura. El principium cognoscendi, diría mi esposa. ¿Ah? No, es cognoscendi porque es SC. Y estamos en clase de latín. El principium cognoscendio, diríamos así. ¿Ok?
el principio del conocimiento. Nosotros podríamos entender el desarrollo del dogma como un sistema de teología. Cuando uno abre un libro de teología sistemática, cuando abre nuestra propia confesión de fe, ¿con qué comienza la confesión de fe? ¿Con cuál doctrina? La de las Sagradas Escrituras. ¿Quiénes han abierto, quiénes poseen una teología sistemática? Levante su mano. ¿Con qué doctrina empieza una teología sistemática? ¿Con cuál doctrina? La de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ese es el fundamento del conocimiento. ¿Cómo vamos a conocer nosotros a Dios aparte de las Escrituras? No se puede. Ahora mi esposa y yo veníamos comentando en el camino que eso es lo que los evidencialistas y los filósofos creen que el hombre puede hacer, que el hombre puede razonar el conocimiento para llegar a Dios, y así no es. El hombre con su razón no puede conocer a Dios. Puede entender que hay un creador, pero no puede conocer al Dios verdadero. Para eso necesita la revelación especial de Dios. Bueno, entonces, la doctrina de la revelación, la Biblia, la inspiración de las Escrituras, su autoridad, su inerrancia, todo eso debe ser primero en nuestro estudio de la teología. Eso es lo que podemos llamar nosotros el prolegómenos o la introducción a la teología. Por eso es que nosotros no podemos hacer teología sin ¿qué? Sin la Biblia. Es imposible hacer teología sin la Biblia. Es imposible estudiar a Dios y sus obras sin las Escrituras, porque son el fundamento del conocimiento. Ahora, inmediatamente después de una teología sistemática, ¿qué viene? ¿Qué le sigue al capítulo 1 de nuestra confesión? La doctrina la doctrina de Dios, la teología propia. El principium essendi, el principio de la esencia, Dios. Por eso es que el primer dogma establecido fue la inspiración de las Escrituras, y el segundo es la doctrina de Dios. De nuevo, hermanos, nuestros antepasados en la fe no dijeron, pongamos en el 1 las Sagradas Escrituras, en el capítulo 2 Dios, Dios le ha enseñado a su iglesia sistemáticamente cómo debe aprender la Biblia. Primero el fundamento, las Escrituras, y segundo, la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque así es como Dios le enseñó a la iglesia, en su providencia. Y después vienen todas las cosas, todo el resto de doctrinas. La doctrina del hombre, la cristología. Luego doctrinas que tienen que ver con la aplicación de la salvación. Finalmente escatología. Si usted no entiende la Biblia, no puede entender a Dios. Si usted no entiende a Dios, no puede entender quién es el hombre. Si usted no entiende quién es el hombre, no puede entender qué es lo que tiene malo. Y si usted no entiende quién es el hombre y qué es lo que tiene malo, no puede entender a Cristo. Y si no entiende a Cristo, no puede entender que la doctrina de la justificación. ¿Y cuándo es que la iglesia confiesa lo que es la justificación? Durante la Reforma, donde se confiesa el dogma ya de la justificación por la fe, debatiendo la herejía de la Iglesia Católica Romana. De nuevo, escuchen ahora. Si ahora usted se planta al final de la edad apostólica, arroja su ojo en el curso de los siglos siguientes hasta el siglo XXI, encuentra, tomando como guía fácil las grandes controversias e historias de la iglesia, lo que tienes es simplemente la proyección de un sistema lógico en una vasta pantalla temporal. Dios nos ha dado la manera en la que nosotros debemos entender su palabra. Primero las Escrituras, luego la doctrina de Dios
y después el resto de doctrinas. Así es como Dios nos lo ha hecho, en su providencia. Como veremos, las batallas iniciales contra los gnósticos hicieron que la iglesia tuviera primero que todo establecer el dogma de la Escritura. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuáles son los libros inspirados? ¿Cómo es que fueron inspirados? Lo que nosotros confesamos con respecto a la Biblia es el resultado de la batalla de los padres apostólicos, aquellos hombres que vinieron después de los apóstoles y en su lucha contra los herejes gnósticos. Ese es el resultado. La batalla de los padres apostólicos contra la herejía de los gnósticos. Y por eso confesamos nosotros lo que confesamos con respecto a la Escritura. ¿Por qué? Porque los gnósticos querían expandir el canon, muchos de ellos. Y la iglesia tuvo que decir, no, estos son los libros inspirados por Dios. Otros, como Marción, querían mutilar el canon bíblico, como vamos a ver. Y la iglesia tuvo que decir, no, estos son los libros inspirados por Dios. Ahora, esto ocurrió en los primeros siglos, eso fueron las primeras batallas. Pero de nuevo, eso no fue arbitrario, fue sistemático y fue Dios quien en su providencia trajo esas batallas a la iglesia. ¿No es esa la doctrina de la providencia que nosotros confesamos? ¿O fue por casualidad que llegaron ese montón de herejes, Marción y Montano, un día a confesar ese montón de mentiras? Fue así, aleatorio, fue por casualidad. No, Dios es quien controla todo. Es Dios quien está dirigiendo su creación para hacer lo que Él se ha dispuesto a hacer desde la eternidad. Entonces Dios en su providencia es quien trajo esas batallas a la iglesia. ¿Para qué? Para primero confesar los fundamentos de la fe. Y para que la iglesia fuera madurando desde su infancia hacia su madurez. Y primero el dogma de la Escritura. En los siglos siguientes, Dios de nuevo en su providencia trajo otras batallas para establecer la doctrina de Dios. Luego traería otras herejías, ¿verdad? Que llevaría a la iglesia a confesar otras verdades, ¿verdad? Trajo a Pelagio con su doctrina equivocada del hombre para que la iglesia confesara una antropología bíblica. El hombre no nace inocente, como decía Pelagio. El hombre no es que aprende a pecar. El hombre no es que puede lograr su propia justificación por sus obras. No, eso no es la doctrina bíblica del hombre. El hombre nace en pecado, dice llegó a confesar la iglesia. Entonces, hermanos, el orden de nuestra confesión, el orden de sus capítulos es una proyección de la providencia de Dios actuando en la historia de la iglesia para articular las verdades de las Escrituras. Eso es lo que tenemos. Y eso nos debe humillar delante de nuestros antepasados en la fe, que fueron tan sabios en la gracia de Dios para editar lo que editaron. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con que el dogma es progresivo. No debemos entender con esa doctrina que el dogma va cambiando, progresando, ¿verdad? Que la doctrina de la Trinidad se puede mejorar con el tiempo. No, eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que Dios va progresando a su iglesia en el conocimiento de su palabra para ir confesando las verdades que Dios nos ha dejado en ella cada vez de una mejor manera, cada vez más claro. Pudo haber hecho Dios que la iglesia entendiera e interpretara su palabra perfectamente. Por supuesto que sí, ¿verdad? Dios es Dios, no hay nada imposible para Él. Teníamos nosotros esa capacidad. ¿No? ¿Por qué? Por nuestro pecado. Si la iglesia
hubiera podido entender e interpretar la Biblia perfectamente, eso, después de Génesis 3, eso hubiera implicado un milagro de Dios. Pero, de nuevo, la doctrina que nosotros confesamos de las Escrituras con respecto a la providencia es que en su providencia Dios no obra milagros para obrar en el mundo. Él usa agentes secundarios, hombres falibles que Él ha redimido, que vayan a las Escrituras para entender con el arduo estudio de ella, mejor la palabra, ante los ataques de hombres herejes que han querido pervertirla también. Entonces, veamos primero cómo se dio el establecimiento de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Después de la muerte del apóstol Juan, el último de los apóstoles del Señor Jesucristo, a finales del siglo I, vinieron sus discípulos, ¿verdad? Lo que llamamos los padres apostólicos. Y lo que vemos en el paso de los apóstoles a los padres apostólicos es lo que el doctor Samuel Waldron dice, el fenómeno del precipicio. O sea, tenemos a los apóstoles aquí y lo que viene después no es así. Vienen los apóstoles y después viene así, en picada. Él dice, cuando uno pasa de los apóstoles a los padres apostólicos, se siente como si hubiera caído de un acantilado al borde de un verdadero jardín del Edén. Ha caído de un acantilado, del borde de un verdadero jardín del Edén a un desierto. Kelly lo dice de la siguiente manera, un historiador: la teología de los primeros siglos exhibe los extremos de inmadurez y sofisticación. Hay un extraordinario contraste, por ejemplo, entre las versiones de la enseñanza de la iglesia dada por los padres apostólicos del siglo II y la de los teólogos consumados del siglo V, como Cirilo de Alejandría. Es decir, que es lo que ha habido, un progreso, una madurez. Están los apóstoles que escribieron inspirados por el Espíritu Santo, y después viene una iglesia inmadura que empieza a meditar en las palabras de la Escritura, ¿verdad? En la doctrina de la Escritura, y empieza a crecer poco a poco, de bebés a madurez. ¿Ok? Por eso es que Waldron puede decir que hay un precipicio. ¿Ok? Porque empieza la iglesia a crecer en su madurez. Ellos no eran, los padres apostólicos no eran hombres que tendían a hacer academia, por decirlo de una manera. O sea, ellos no eran hombres que se dedicaron a escribir teologías sistemáticas, ¿verdad? Ellos se caracterizaron doctrinalmente por ser hombres simples, que se ocupaban, como dijo Berkhoff, más de los primeros principios, los rudimentos de la fe, que de las verdades más profundas de la religión, ¿verdad? Ellos lo que hacían era, si ustedes leen Clemente de Roma, por ejemplo, la epístola de Bernabé, la de Didaqué, ustedes van a ver que lo que ellos hacen es simplemente citar la Escritura, pero no hay interpretación de lo que la Biblia dice, sencillamente citan la Escritura, porque son hombres simples. Estaban más preocupados por las implicaciones prácticas del Evangelio en la vida de la iglesia local. ¿Cómo es que el Evangelio debe impactar nuestras vidas? Amándonos, ¿verdad? Y hablaban mucho del amor unos por otros, del servicio, etc. Sus escritos eran sencillos, superficiales, no profundizaban en doctrinas. Quizás, Waldron dice que algunos eran quizás un poco legalistas. Sin embargo, si había algo que caracterizaba a los padres apostólicos, fue su convicción de la autoridad de las Sagradas Escrituras. Para ellos el cristianismo era la religión de la revelación. Es decir, para ellos el cristianismo se había originado de la revelación divina y por lo tanto su mensaje era sobrenatural. Como escribió Kelly, cuando se les preguntaba dónde se podía encontrar la fe auténtica, su respuesta era clara y sin equívocos. De manera concreta se encuentra en las Sagradas Escrituras. Entonces, si había algo que, si eran hombres sencillos, simples, no eran hombres que interpretaban la Escritura ni escribían doctrinalmente mucho, pero si había algo que los caracterizaba es esto: ellos sabían que las Sagradas Escrituras eran su autoridad. Para ellos el Antiguo Testamento no solo era autoritativo, sino que era un libro cristiano.
Ustedes leen a los padres apostólicos, ellos leen el Antiguo Testamento como un libro cristiano, apuntando a Cristo. Hace unos años yo le comentaba a un hermano que ustedes leen, por ejemplo, a hombres como Teófilo, Orígenes. Y cuando ellos leen, por ejemplo, el pasaje de Abraham, cuando va a rescatar a Lot, y dice que lleva 318 siervos, ¿verdad?, para rescatar a Lot. Ellos van e interpretan el número 318 de una manera cristológica, hablando de la cruz de Cristo. Ahora, ¿cómo sacan eso? Bueno, porque lo que hacen es hacer del número 318 algo que implica a Cristo por la numerología, ¿verdad?, por las letras, que cada letra tiene un número, da a Cristo, ¿verdad? ¿Era eso una manera correcta de interpretar la Escritura? Por supuesto que no, eso es alegorizar. Pero lo que vemos es que para ellos el Antiguo Testamento es un libro totalmente cristiano. Nos habla de Cristo. Entonces, eso es lo que ellos creían. Ahora, es cierto también que muchos de los padres de la iglesia aceptaban como libros canónicos, libros como Judith, como Sabiduría, como Baruch, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso era porque ellos, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento que ellos habían recibido era la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, que incluía esos libros. Entonces muchos de ellos pensaban que esos libros eran inspirados. Ya después, en el siglo IV, la iglesia tendría establecido claramente que esos libros deuterocanónicos no eran inspirados y aceptaron todos los libros que nosotros conocemos ahora como el canon del Antiguo Testamento. Pero para ellos el Antiguo Testamento era autoritativo. ¿Por qué? Porque había sido inspirado por Dios. Lo mismo sucedió con el Nuevo Testamento. Ireneo, por ejemplo, fue el primero en usar ese término, el Nuevo Testamento, para contrastarlo con los libros del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Y para la mitad del siglo II ya existía una lista fija de libros canónicos del Nuevo Testamento. Para el siglo II, el fragmento muratoriano, por ejemplo, contenía ya los libros canónicos del Nuevo Testamento: Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes. Ellos también tenían listas de un canon fijo del Nuevo Testamento, libros que de nuevo para ellos eran inspirados por Dios. Según Kelly en sus escritos, los padres defendieron no solo la idea de que la Escritura no contenía errores, sino que en ella no había nada que fuera superfluo, o sea, innecesario. Para los padres, cada cosa que la Biblia decía era importante, cada cosa, porque Dios la había hablado, y Dios no habla palabras de más. También es claro que en sus escritos hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento espera un Nuevo Testamento. Está implícito en esa esperanza del Antiguo Testamento. Para Teófilo de Antioquía, por ejemplo, fue el mismo espíritu el que inspiró el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es lo que estos hombres creían, estaban convencidos de eso. Ahora, ¿qué hizo Dios para dogmatizar su entendimiento de las Escrituras? O sea, sí, está bien. Estos hombres tenían una lista de canon, el mismo canon, estos también, estos también, estos también. Todos creían pero por separado. Ahora, ¿qué hizo Dios entonces para que la iglesia como un todo dogmara lo que la iglesia creía sobre lo que la Biblia dice acerca de las Escrituras? Bueno, expuso a la iglesia a la herejía. Y eso es lo que el mismo Nuevo Testamento nos anticipa, ¿verdad? 1 Corintios 11:9. Porque es preciso, estos herejes no salieron del mundo. Si son herejes, salieron de la iglesia, ¿verdad? Entonces Dios permitió que de la iglesia personas que decían ser cristianos empezaran a decir cosas locas, mentiras. ¿Para qué? Para llevar a su iglesia a confesar la verdad. Entonces 1 Corintios 11:9 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? O sea, si es preciso es porque Dios dice, es preciso, van a haber divisiones.
¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles herejías usó Dios para que la iglesia llegara a dogmatizar la doctrina de las Escrituras? El fundamento, el principium cognoscendi, el principio del conocimiento. Bueno, en primer lugar, el gnosticismo. Este era un movimiento intelectual, obviamente mucho más temprano que el cristianismo, mucho más antiguo que el cristianismo. ¿Pero qué creían ellos? Bueno, escuchen lo que Richardson dice. El gnosticismo es más antiguo que el cristianismo. Representa la fusión de ideas orientales y griegas en varios sistemas elaborados cuyo objetivo es adquirir la gnosis o el conocimiento de lo divino. El material mitológico antiguo se mezcla con ideas filosóficas y religiosas. A veces el interés dominante es el filosófico, el problema del uno y los muchos. Otras veces el elemento religioso es primordial y se busca la salvación de la inseguridad y el mal del mundo natural. También entran en juego las nociones mágicas populares y el vasto movimiento de la gnosis tuvo múltiples formas en todo el mundo helenístico, o sea, el mundo griego. La gnosis es un conocimiento basado en la revelación, pero no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento salvador que permite al alma escapar del flujo y del cambio de la vida y encontrar la seguridad de la inmortalidad. Mediante la verdadera gnosis, o sea, cuando uno adquiere el conocimiento, esa gnosis es cuando puede ser salvo. El alma se libera de la mala prisión del cuerpo. El cuerpo es malo, ¿verdad? Todo lo material es malo, lo único bueno es lo espiritual. Y que le permita ascender a su hogar original en el mundo espiritual. Entonces, según el Dr. Waldron, el gnosticismo estaba caracterizado por tres cosas. Primero, un docetismo cristológico. Es decir, lo que ellos enseñaban es que el Cristo celestial o el Hijo de Dios no era el Jesús terrenal. ¿Por qué? Porque Jesús terrenal era un hombre. Y lo material es malo, el cuerpo es malo. Entonces, ¿cómo es que el Hijo se iba a ser hombre? Eso era imposible. Entonces lo que pasó fue que el Hijo descendió sobre esa persona, Jesús, en su bautismo y después, antes de morir, lo dejó. El Cristo entonces solo parecía haberse encarnado, por eso se llama docetismo, porque viene el término dokeo, que significa parecer en griego. Y eso lo defendían porque parte de su creencia era que lo material, la carne, era mala, solo lo espiritual era bueno. El alma era la que debía ser liberada de este cuerpo para poder alcanzar la salvación. También se caracterizaba por un elitismo arrogante, debido a que los gnósticos enseñaban que la salvación se obtenía alcanzando el conocimiento. Entonces habían tres clases de hombres para ellos. Estaban los carnales, que esos era imposible que se salvaran, ¿verdad? Estaban los psíquicos, ¿verdad? Que eran aquellos hombres que se podían salvar, pero tenían que aprender e imitar a Jesús. Y estaban los neumáticos, que eran los supercristianos, ¿okay? Que ellos eran los que alcanzaban esa gnosis, ese conocimiento. Entonces había un elitismo. Entonces estaban los supercristianos y estaban los carnales y los psíquicos. Había un indiferentismo moral. ¿Por qué? Porque entonces si yo era un supercristiano, ya el mundo no me afectaba. El mal y el bien no me afectan a mí. Entonces ¿qué hacían? Vivían en vidas inmorales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya a mí nada me afecta. Yo puedo ser infiel a mi esposa 1000 veces y nunca me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque yo soy un supercristiano. ¿Ok? Juan escribe contra los gnósticos. Pablo en Colosenses escribe contra los gnósticos también, contra esa serie de emanaciones que ellos enseñaban. Entonces el contraste entre el cristianismo apostólico y el gnóstico era tan marcado que los gnósticos tuvieron que fundamentar sus enseñanzas en escritos diferentes a los del Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué hacían? Escribían libros y le ponían Pedro, Apocalipsis de Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces fue un apóstol el que lo dijo. Y era mentira, Pedro no había declarado todas las cosas, porque lo que dice ahí, lo que decían esos libros, es contrario a lo que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, para fundamentar sus enseñanzas, tuvieron que redactar nuevos libros
apostólicos. Entonces, fue así entonces como la iglesia tuvo que rechazar esos libros. Fue esa lucha contra los gnósticos que Dios en su providencia trajo a la iglesia, que entonces llevó a la iglesia a recopilar y discriminar los escritos genuinamente apostólicos de los heréticos. Entonces, la batalla contra los gnósticos llevó a la iglesia, en la providencia de Dios, a distinguir cuáles eran realmente los libros apostólicos. La segunda herejía es el marcionismo. No se sabe mucho de Marción. Se cree que nació en el año 140 después de Cristo en la ciudad de Sinope. Entró en contacto con un hombre llamado Cerdo, que era un gnóstico. Ireneo dice que Policarpo se refería a Marción como el primogénito de Satanás. Marción enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malvado, que el Dios del Nuevo Testamento era el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque el Dios del Antiguo Testamento creó el mundo. ¿Y lo material es qué? Para los gnósticos, malo. Entonces tenía que ser un Dios malo. Además enseñó el ascetismo, ¿verdad? La idea de que la mejor manera de vivir era dejando el mundo, ¿verdad? De nuevo por esa misma creencia. Del Nuevo Testamento, Marción fue el que mutiló el canon. Él obviamente rechazó el canon del Antiguo Testamento y mutiló el Nuevo Testamento porque solo aceptaba los escritos de Pablo y las partes que no eran judaizantes según él, de Pablo, y el Evangelio de Lucas también. Esa es una cita de Kelly de lo que creía Marción. Entonces, la herejía de marcionismo fue de gran importancia para la iglesia. Porque no era que la iglesia no poseyera ni reconociera los libros inspirados. La iglesia tenía lista de libros canónicos, como les dije. Pero eran listas informales. Una por aquí, una por allá. Todas iguales, pero en diferentes lugares, informales. Para la edificación de las iglesias locales. Pero sin una idea consciente de formar y establecer un canon. Entonces, lo que hizo Dios al traer el marcionismo fue llevar a la iglesia a establecer un canon de las escrituras. El marcionismo, dijo Waldron, puso de manifiesto el peligro de un canon mutilado. De este modo imprimió a la iglesia la necesidad de mantener el canon en toda su extensión. ¿Okay? Entonces el gnosticismo, ¿cuáles son los libros? El marcionismo, este es el canon. Y la tercera herejía es el montanismo. Igual sabemos muy poco de Montano. Se cree que alrededor del año 156 después de Cristo, siendo un sacerdote pagano convertido según él al cristianismo, empezó a profetizar. Sus profecías se dice que iban acompañadas de extraños fenómenos, ¿verdad? Que se asemejaban a la posesión demoníaca, describen los historiadores. Se le unieron dos mujeres, Maximila y Priscila, o Prisca, que también decían, empezaron a profetizar, dejaron a sus esposos y se fueron con Montano. Ellos decían que sus profecías eran las verdaderas palabras de Dios, del Paracleto para ellos, ¿verdad? La palabra que había sido, que seguía después de los apóstoles. Entonces el canon estaba siendo, estaba creciendo con los montanistas según ellos. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Bueno, se vio obligada a confesar que con la muerte de los apóstoles el canon de las escrituras había cerrado. Ya no habían más profetas. ¿Ok? Como escribió Richardson, la oposición católica al montanismo, o sea, universal al montanismo, se basaba en la convicción de que la revelación cristiana estaba completa. Ya murieron los apóstoles, ya Dios dejó de inspirar a hombres para profetizar, para dar su palabra. El canon terminó con el cierre, con la muerte de los apóstoles. Nada nuevo en principio podía añadirse al depósito apostólico de la fe. La iglesia también se mostró cautelosa ante los éxtasis en los que los profetas perdían el uso de la razón y se identificaba con Dios. Y ahí sigue. Pero de nuevo, hermanos, esto no fue arbitrario. La iglesia tenía que saber cuál era su doctrina de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué hizo Dios? Trajo estos herejes para fundamentar a la iglesia y para que pudiera dogmar lo que ella creía sobre las Escrituras. Y lo que sigue en la providencia de Dios es llevar a la iglesia a traer otras herejías para confesar la doctrina de la Trinidad. Y es lo que seguiremos viendo.